Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Queremos agradecerles por haberse conectado, por haber acogido esta invitación para presentarles nuestro último librito, la última publicación pues, del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Voy a ir mostrándoles unas láminas que nos van a servir de apoyo para esta presentación justamente. Entonces, aquí está la invitación que hemos elaborado y también tienen ustedes la carátula del libro, que es básicamente eso que les estoy mostrando aquí. Y la hermana Ana Francisca también nos mostró hace un ratito la carátula del libro. Lo primero que queríamos compartirles es que el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala tiene 3 colecciones. La colección Angelusa, como pueden ver ustedes, lo que está aquí en la parte izquierda, hay 4 libros ya publicados. Es básicamente una colección de divulgación, por decirlo de alguna forma. La segunda colección es la colección Haigrafai y una tercera colección que nosotros pues todavía no hemos comenzado a ponerla en marcha es la colección Ha Mikra. No sé, Anita, si quieres hablar un poquitito de estas 2 colecciones que nosotros ya hemos publicado, porque justamente el libro que nos compete presentar esta tarde se encuentra en la colección Haigrafai. Entonces, nuestra primera colección, diríamos con la que iniciamos, es la Angelusa, ¿cierto? Que es como la mensajera, algo así si tradujéramos esa palabrita del griego, sería como la colección mensajera, como el ángel, de ahí viene la palabra ángel también. Y pues es una colección, diríamos, más cercana a todos, ¿cierto? Como a todos, comprensible, fácil de leer, porque pues no se necesita mucho encuentros de formación bíblica y que es el librito de las fiestas judías, que es muy lindo. Las fiestas del Antiguo Testamento en la tradición judía y pues ha sido un libro muy acogido, pequeño, es el más pequeñito de todos los que hemos publicado, pero de un gran contenido que ayuda a descubrir el valor de las distintas celebraciones del calendario litúrgico judío. Es muy interesante para comprender, por ejemplo, la fiesta de Pascua, para comprender en estos días que están celebrando el pueblo judío la fiesta de las cabañas, la fiesta, el nuevo año, por ejemplo, el Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, la fiesta, es decir, lo que es el calendario judío del cual nosotros también somos herederos. Nosotros somos herederos de este calendario porque prácticamente asumimos varias de las fiestas del pueblo judío. Luego el segundo libro surgió por necesidad de nuestros propios cursos del centro bíblico y es también un elemento muy trabajado por nosotros en el centro bíblico y es el de historia el de historia. Este está, ya digamos, lo tenemos como para una segunda edición, que ya saldría con varias correcciones, porque pues hay siempre cositas que se pasan así, digamos, de redacción de pronto. Pero es un libro también muy dinámico y muy empleado. Los otros dos son 2 libros que son del vocabulario de griego al español y luego uno que trae pues toda la parte de gramática, el 4 y del español al griego. Son muy también empleados, más por los estudiosos de griego, recomendados en varias facultades, incluso en facultades protestantes, donde se trabaja también con estos 2 libros de griego. También ya, eso sí, ya son mucho más gorditos, más grandecitos. Esa es como la primera colección. Ya William les va a explicar lo que es la segunda colección, ahí Grafai.
Entonces, la segunda colección, Haigrafai, es una colección de libros un poco más especializados. El primer número de esa colección es De la mano de la adúltera, no se vayan a asustar por el título, es básicamente un acercamiento a la perícopa de la mujer sorprendida en adulterio en el Evangelio de Juan, Juan 7:53 a 8:11, y también es como una especie de manual de investigación. Luego, el volumen, ahí tiene la hermana Ana Francisca en la mano el tomo. Luego, el De volumen. pronto, Fray, perdón, antes de que hable con el siguiente, yo quiero hacer una pequeña publicidad aquí. Ya va a salir el afiche porque lo publicitaremos cuando la universidad nos lo entregue. Pero se va a hacer un curso en la Universidad San Alfonso, ahora en el mes de octubre, sobre la perícopa de la mujer sorprendida en adulterio, como la llamamos nosotros, ¿cierto? Es para todo el estudio, diríamos, profundo de esa perícopa, y para eso necesitamos una semana o más. Y se va a llamar La adúltera de la fiesta de las cabañas. Eso suena así bonito porque uno se imagina como allá una mujer danzando en la fiesta de las cabañas. Pues algo por ese estilo, porque ese texto solo se puede entender bien dentro del contexto de una de las fiestas judías. Y ahí uno, estudiando esto, uno descubre la maravilla del evangelista Juan para llegar a crear este texto, o bueno, o tomarlo, porque vamos a ver toda la historia del texto, y poderlo ubicar dentro de la fiesta de las cabañas. Ese va a ser un curso de una semana que se va a dictar en la Universidad San Alfonso y va a ser mixto. Es un curso que puede ser presencial, pero que también se puede hacer virtual. Apenas tengamos la publicidad, se la hacemos llegar por si alguien está interesado en ese curso. Muy bien. El segundo volumen de esa colección es justamente este libro que tiene como título De los Evangelios al Evangelio, los relatos evangélicos en sinopsis, 1 según Marcos. Es una traducción del Evangelio de Marcos. En realidad no es una traducción, sino son varias traducciones en una sola, y la finalidad es que las personas que entran en contacto pues con este libro vean las distintas acepciones de un término griego y vayan, con ayuda evidentemente de alguna guía que puede ser alguien en particular o algunos textos, elaborando su propia traducción. Pero no solamente es una traducción, como sucede lo mismo con el siguiente volumen, sino que es también un tipo de trabajo, una forma de trabajo con los evangelios que nosotros estamos presentando aquí. El siguiente volumen es el que vamos a presentar hoy día, es este de acá. El título es De los Evangelios al Evangelio, los relatos evangélicos en sinopsis, 2 según Mateo. Entonces, el tomo 1 de este trabajo, quiero decir, es el Evangelio de Marcos, y el segundo volumen de este trabajo como tal es el Evangelio de Mateo. Y ya esta semana que viene, la hermana Ana Francisca va a enviar el manuscrito de su libro a la imprenta. Por lo tanto, a finales de este mes, por muy tardar, de este mes que viene, quiero decir, a finales del mes de octubre, por muy tardar, el libro ya estará también en sus manos. Es un trabajo sobre el libro de Ruth, sobre la Megilá Ruth. Este texto es fruto de su tesis doctoral, ¿no? De la tesis doctoral de hermana Ana Francisca. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Presentarles la última publicación, la tercera de la colección Haigrafai, pero la segunda de este proyecto, un proyecto a largo aliento, a varios años, que consiste en la traducción de los evangelios. Hoy día estamos celebrando la fiesta de San Jerónimo de Estridón. Y queríamos justamente pues hacer la presentación de nuestro librito en este día, porque San Jerónimo es el patrono de los estudios bíblicos y es un personaje por demás interesante. Él comenzó a estudiar
el hebreo siendo ya mayor. Y se apoyaba, y esto es muy interesante, en los judíos, para poder entender el sentido del hebreo, que es de donde traducía el Antiguo Testamento. Él siempre se va a inclinar por el texto hebreo, aunque seguirá también el canon griego. De eso podríamos hablar en otro momentito. Él se va a apoyar en unos rabinos, pero San Jerónimo es el que está detrás justamente de lo que se conoce como la Vulgata, es decir, el texto latino base por excelencia de las Sagradas Escrituras para la Iglesia Católica. Nosotros los católicos, y esto por el Concilio de Trento, tenemos como Biblia oficial, por decirlo de alguna manera, a la Vulgata de San Jerónimo. Detrás de San Jerónimo también está el Papa San Dámaso, que fue justamente el que le encomendó realizar este trabajo. Si quieren ustedes familiarizarse un poquitito más con la figura de San Jerónimo, les invitamos a ver los videos de unas charlas, de unas conferencias que hemos dado con Ana Francisca y que se encuentran en nuestro canal, en el canal de YouTube. Ahí tienen datos sobre la correspondencia con algunas mujeres que tenía San Jerónimo y también sobre la Vulgata, Por lo tanto, Pero no mujeres que tenía San Jerónimo, no, sino con las que, no, con eh, las que trabajaba San Jerónimo. perdón por la mala expresión de pronto. Entonces, hoy día que estamos pues en la fiesta de San Jerónimo, queríamos justamente hacer la presentación de este libro, que en el fondo es también un rendirle homenaje a él, porque lo nuestro igualmente es un trabajo de traducción. Y el trabajo de traducción exige muchas cosas, exige soledad, exige disciplina, exige estar encerrados también, entre otras cosas más, investigación, diálogo, muchas cosas que evidentemente pues San Jerónimo las puso en práctica y sigue siendo un referente para la Iglesia Universal. El otro personaje, y de este nos va a hablar la hermana Ana Francisca, es Rashi, es Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que es un judío francés, también traductor de la Biblia, pero de eso nos va a hablar un poquito más Ana Francisca. Pues si nosotros vemos estas dos imágenes que nos representan a estos dos grandes hombres, eh, pues entre los cuales hay ya casi 6 siglos de diferencia, ¿cierto? Vamos a encontrar que ellos continúan algo que en la antigüedad ya había comenzado y es el arte de traducir. Traducir es un arte porque pide el ejercicio de la mente, pero también el ejercicio de todo el cuerpo y de la voluntad dispuesta para que se pueda sentar digamos, sentar, porque es algo que siempre se hace sentado, ¿cierto? Ya sea sentados en la posición que sea, porque hay distintas posiciones que los escritores o los escribas han empleado a lo largo de la historia, pero por lo general se necesita de algo donde se pueda colocar como un soporte donde se pueda colocar el papel o sobre el instrumento sobre el cual se va a inscribir, de un calame, de una tinta y de mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo y mucha paciencia. Traducir, diríamos, pide que se tenga el conocimiento de las lenguas que se quieren traducir, como quien dice que previo a una traducción se necesita tiempo de estudio para conocer esa lengua, porque hay que dar la impresión a quien lee de que está leyendo algo escrito en su propia lengua. Si nosotros tomamos un texto de un libro en español, digamos, por ejemplo, tomamos la Ilíada y la Odisea, y lo vamos a leer en español, nos tiene que dar la impresión de que fue escrito en español y para nosotros, ¿cierto? Y el traductor tiene que lograr eso, tiene que tener ese arte de hacer lograr que hable al lector que se encuentra ahí frente al texto en la lengua traducida. Es un arte que pide muchos años por la formación del traductor y un arte que pide mucha paciencia para el traductor. También un arte porque va a pedir que el traductor escoja entre muchas posibilidades de traducción de una palabra la que mejor
defina lo que él desea. Por consiguiente, también podríamos decir que en la traducción la persona empeña su palabra. La persona va a empeñar su palabra y va a empeñar su propio pensamiento, porque traducir es también dejar pasar algo de, digamos, que hace parte del propio traductor. Pues estos dos hombres que tenemos acá, Eusebio, Jerónimo, que es tan lindo poderlo nombrar así, y eso que el nombre no es completo, esa es apenas una partecita del nombre. Nosotros casi siempre lo llamamos Jerónimo, pero también se llamaba Eusebio, ¿no? San Eusebio Jerónimo de Estridón, de Dalmacia, es un hombre que llega a Roma para estudiar. Ya nos decía William un poquito sobre él, pero voy a ampliar algo. Llega a Roma para estudiar y allí comienza a estudiar, pero luego vuelve a Oriente para hacerse, diríamos, para conocer las lenguas y vuelve para emprender la tarea del Papa Dámaso y luego se va a Belén. Y en Belén, allá cuando vayamos a la peregrinación, porque hay varios de los que están conectados que ya han ido o que van a ir, cuando estemos en Belén, vamos a ver ese lugar tan lindo donde él, en una gruta en Belén, debajo del lugar donde hemos dicho que nació el Señor, la tradición de la natividad, allí él se va a instalar para traducir, pero no con la pompa y el vestuario que lo vemos aquí en esa pintura, ¿no? Esa pintura a lo mejor no dice mucho de lo que es San Jerónimo, porque San Jerónimo va a ser una zeta, un hombre que se va a liberar de todo, para dedicarse a la tarea de la traducción, viviendo en sencillez, en pobreza y verdaderamente en un estilo ascético. Eso es muy interesante. Rodeados, sí, como decía William hace un momento, de mujeres que lo acompañan. Detrás de la traducción de Jerónimo hay un buen grupo de mujeres. Y eso es muy, muy interesante para trabajarlo. Muy interesante. O sea, como que también no es solo él, hay toda una comunidad que lo acompaña en ese ejercicio de la traducción y que no solamente lo acompaña en compañía física, sino también la compañía material, porque pues el traductor deja de trabajar en otras cosas para dedicarse a la tarea de la traducción. Ese es el caso de Jerónimo. Y también se hace ayudar de rabinos. Él también se hace ayudar de rabinos que le ayuden a encontrar las palabras acertadas para poder traducir correctamente. Por eso el otro traductor es Rachi. Rachi, él es un francés de 1040 al 1105 que se dedica a hacer su propia traducción de la Biblia, pues de todo lo que es el Antiguo Testamento o una muy buena parte del Antiguo Testamento hebreo, ¿verdad? Ya había, ya había gente que había traducido, ya había. Él va a hacer su propia traducción, pero también va a crear su estilo hebreo, sus letras hebreas. Entonces, hoy en día uno habla del hebreo de Rachi y de la traducción de Rachi. ¿Cuál es el propósito? Si Jerónimo quería ser fiel a la veritas hebraica, porque Jerónimo quería ser muy, muy fiel al hebreo y traducir lo más fielmente posible el texto hebreo, pues Rachi también va a dar una traducción que a uno lo deja enormemente admirado. Uno se admira muchísimo de las traducciones que va a hacer Rachi. Y gracias a las traducciones de Rachi, nosotros también nos permitimos interpretar la escritura, porque él traduce y comenta y va mucho más allá del texto hebreo. Yo voy a dar el ejemplo que casi siempre doy, y es con la parte de que Dios buscaba en el segundo relato de la creación, buscaba la ayuda adecuada para el varón. Cuando creó al varón o al Adán, Dios buscaba la ayuda adecuada. Y siempre nuestras Biblias dicen, y no encontró la ayuda adecuada en los animales, y entonces seguía buscando la ayuda adecuada hasta que Dios hace o forma a la mujer de, de la propia carne del varón, ¿cierto? Y encuentra la ayuda adecuada y el varón dice, esta sí es mi ayuda adecuada. Pues Rachi nunca va a traducir esa palabrita que aparece ahí en hebreo por adecuado, sino la ayuda opuesta. Y eso es una maravilla, porque nos ayuda a ver de otra manera, o sea, coloca otra traducción posible a la misma palabra para decirnos lo que Dios está buscando es la ayuda opuesta. Y
La ayuda adecuada es aquella ayuda que me complementa, no la que me va a dar lo mismo que tengo yo, porque entonces no sería la ayuda verdadera, ¿cierto? Sino que la ayuda adecuada para el varón es cuando está la posibilidad de crearle una criatura opuesta, que lo complemente. Entonces, de ahí el valor de la traducción. Leer a Rachid es una riqueza, leer a Rachid es abrirse un espacio diferente, llegar a encontrar otras palabras, otras acepciones, porque se habla de acepciones, que nos ayuden a comprender el texto. Por lo tanto, son como los dos patrones, diríamos, ¿cierto? Los dos modelos de traducción para el pueblo hebreo Rashi, para nosotros los cristianos Jerónimo. Y los dos se complementan, los dos van a ayudarnos para que nos llegue a nosotros un texto que podamos también renovar. Traducir no es fácil, ya vuelvo a repetirlo. Traducir pide conocimiento de la lengua y pide discernimiento para poner la palabra correcta, la palabra correcta, la palabra que mejor pueda responder al contexto que yo estoy traduciendo. Ahora vamos a ver el proyecto entonces que tenemos pues de traducción con Ana Francisca. La primera fase del proyecto es traducción de los 4 evangelios y presentación de herramientas para un abordaje en sinopsis de los relatos. Hemos traducido ya y presentado el Evangelio de Marcos. El año pasado hicimos la presentación del libro, el video, si les interesa, también está en nuestro canal. Y hoy día estamos presentando el Evangelio de Mateo. Si bien es cierto, el año pasado hicimos la presentación del Evangelio de Marcos, no significa de que el año pasado comenzamos con Mateo. Con Mateo comenzamos el anteaño pasado. Y el de Marcos lo comenzamos en la época de la pandemia, es decir, cada evangelio nos está tomando un promedio de casi 2 años de trabajo. Casi 2 años de trabajo. Eso significa que habría que esperar para Lucas por lo menos un par de años más. Entonces, la primera fase es esa, es la presentación de cada uno de los evangelios, que como les hemos comentado, no es una traducción, sino varias traducciones en una sola. Esa es la primera cosa. Y no solamente presentamos la traducción, ya en un ratito les vamos a mostrar las páginas, cómo están elaboradas. En una segunda fase queremos elaborar una sinopsis, porque el texto que nosotros presentamos es un texto tetralingüe. Está en griego, pues porque el Nuevo Testamento ha sido hecho o elaborado en griego, pero también aparecen las partes de hebreo en hebreo, las partes de arameo en arameo, y obviamente una traducción al español. Por lo tanto, el texto es tetralingüe. En algunos casos, en Marcos, por ejemplo, fue hasta pentalingüe porque había una frase o algunas frases en latín, si mal no recuerdo. La segunda fase, una vez que terminemos la traducción de los 4 evangelios, será presentar una sinopsis, aunque la presentación de la sinopsis será solamente en griego, porque ya por separado hemos ido presentando la traducción al español de cada uno de los evangelios. Esa será la segunda fase. En realidad ya la estamos elaborando también ahora en paralelo con los textos que vamos realizando, pues ya vamos elaborando en paralelo esta sinopsis. La tercera fase, quiera Dios que nos preste pues vida, un poquito de vida y de salud. La tercera fase será decir algo relacionado con los orígenes del cristianismo y el cristianismo de los orígenes. Aparentemente es un juego de palabras, pero en el fondo no lo es. El cristianismo de los orígenes, o los orígenes del cristianismo y los cristianismos, también podríamos incluso hablar hasta en plural de los orígenes. En este momento, como ya comprenderán ustedes, nos encontramos en el 50% de la primera fase. Nos queda todavía un camino por recorrer
y a nivel de años por lo menos unos 6, 8 años mínimo, ¿no? Nos O queda, más, o más, o de pronto o más. más, porque, pues claro que Jerónimo tradujo toda la Biblia y Ujú. fueron 40 años, ¿cierto? 40 años, claro que yo creo que yo no llegaría ya, pero de pronto William, que es mucho más joven, sí. Muy bien, ahora sí vayamos al libro. Y con esto queremos también presentarles un ejercicio práctico, un ejemplo práctico, pero vamos a presentarles los dos libros, el de Marcos y el de Mateo, aunque el de Marcos ya se presentó el año pasado, pero es que no son ruedas sueltas, sino que como ya comprenderán ustedes, están engarzados, están unidos. Lo mismo cuando Dios quiera, pues tengamos la posibilidad de presentar el de Lucas, tendremos que hacer nuevamente mención de Mateo y de Marcos. Para quienes tienen los dos libros, les pedimos, por favor, voy a agrandar las imágenes un poco más. Para quienes tienen los dos libros, les pedimos que vean, por ejemplo, en Marcos, la página o las páginas 36 y 37 del Evangelio de Marcos. ¿Ya? Si pueden ustedes abrir el librito en las páginas 36 y 37, porque vamos a trabajar Marcos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en estas páginas 36 y 37 del Evangelio de Marcos? En la página 36 encontramos el testimonio de Juan el Bautista. Y va desde 1.2 hasta 1.3. 1.2 y 1.3. Y tenemos pues un texto en hebreo, luego el texto del Antiguo Testamento en griego y luego el texto del Evangelio. En la parte inferior, después de haber presentado el texto bíblico como tal, tanto la cita del Antiguo Testamento como el texto del Evangelio, presentamos la crítica textual. No toda la crítica textual, aquí nos estamos apoyando en una obra hecha básicamente por los protestantes, lo que normalmente se conoce como el Nestle Aland, y nos apoyamos en la edición 27 del Nestle Aland. El título de esa obra es Novum Testamentum Grece et Latine. ¿No? Yo tengo la versión bilingüe, pues, es decir, en griego y en latín, de este Nuevo Testamento. Pero no colocamos todo el aparato crítico, sino solamente las variantes más notables o más representativas. Si alguien, por ejemplo, quisiera una profundización en lo que a la crítica textual se refiere, puede ir directamente al Nestle Aland o a otras ediciones críticas del Nuevo Testamento. Nosotros simplemente colocamos aquí lo que vemos que es más representativo o más significativo o que tiene algún texto que traducir también. Por lo tanto, mentiríamos si dijésemos que toda la crítica textual está aquí. Luego, en los cuadros inferiores tenemos textos del Antiguo Testamento en paralelos con el texto bíblico, con el texto del Nuevo Testamento, que nos interesa. Luego, textos del Nuevo Testamento también que están en paralelo o que están en relación con el texto que nos interesa. Luego, hemos colocado, por ejemplo, citas de las obras apócrifas en donde aparece o se hace referencia del texto del Evangelio de Marcos. Tanto apócrifos del Antiguo Testamento como apócrifos del Nuevo Testamento. Y una cosa también muy importante que hemos colocado aquí es el uso de la patrística o de los padres de la Iglesia al texto, en este caso de Marcos. Todo lo que les estamos diciendo ahora está en relación con Marcos, con el libro que ya presentamos el año pasado. Y ustedes dirán, ¿y eso a qué viene? Pues viene a mucho, ya lo verán. Luego, en la parte inferior, tenemos unas citas de los padres de la Iglesia, cómo los padres de la Iglesia han comentado
el texto bíblico, el texto del Nuevo Testamento, el texto de Marcos en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí unas frases de San Agustín, de San Jerónimo, tenemos también unas frases que vienen de Teófilo y otras del mismo San Jerónimo. Lo que hemos querido es acercarnos al texto desde la patrística. No hemos tenido acceso a las obras de los padres como tal, sino que las citas que colocamos aquí son tomadas de la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, una obra clásica, una obra famosa, y él recoge justamente frases de los padres de la Iglesia. En la página de la derecha tenemos una traducción lo más literal posible del texto de Marcos. Y la presentación del texto, fíjense que está hecho para que cuando uno mira, tenga en la página de la izquierda el texto griego y en la página de la derecha el texto en español. Y prácticamente puede seguir palabra por palabra para ver qué cosa es lo que realmente se está diciendo en griego. Un mínimo de conocimiento del griego pues se necesita, pero muy mínimo. Si han hecho ustedes algún cursito, aunque sea muy básico de griego, pueden tranquilamente, sin ningún tipo de dificultad, entrar en contacto con esta obra. Y si por A o B ustedes no han tenido ningún curso de griego, en el libro, al comienzo les presentamos los alfabetos, tanto del griego como del hebreo, el alfabeto griego y el alefato hebreo, para que puedan familiarizarse con las letras e ir poquito a poquito metiéndose en el mundo de las lenguas bíblicas. Ahora sí les voy a presentar el Evangelio de Mateo. Fíjense que el paralelo de Marcos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, se encuentran en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. La estructura es más o menos similar, porque son obras complementarias. Entonces, en la página de la izquierda tenemos el texto bíblico, tenemos el texto de Mateo, luego la cita que él hace del Antiguo Testamento, pues en hebreo y en griego, y luego el texto de Mateo, evidentemente en griego. En la parte inferior, igual, tenemos expresiones. En el Evangelio de Mateo hay expresiones muy características, pues vamos buscando dónde aparecen esas expresiones. Tenemos también textos del Antiguo Testamento paralelos y afines, textos del Nuevo Testamento paralelos y afines en sintonía justamente con el texto de Mateo. Luego tenemos también un trabajo sinóptico. Ya les vamos dando herramientas a los lectores para que vayan armando su propia sinopsis. Claro, solamente tenemos en cuenta el Evangelio de Marcos, que es el que ya ha sido publicado. Si Dios lo permite, y cuando presentemos el Evangelio de Lucas, presentaremos textos tanto de Mateo como de Marcos para poder hacer o para continuar elaborando la sinopsis, nuestro trabajo sinóptico. En este párrafo como tal no hay crítica textual, pero en otros textos evidentemente hay crítica textual también. Presentamos las variantes más representativas que puedan existir en algunos manuscritos. Luego tenemos una traducción literal, tanto de los textos del Antiguo Testamento como del Evangelio de Mateo, y vienen unos comentarios. Lo que está aquí es un comentario nuestro. En algunos casos, como en este en particular, el comentario es nuestro. En otras ocasiones tomamos prestados comentarios de otros libros que ya han sido publicados, que son pues unos comentarios muy reconocidos también. Y en esta ocasión, en el Evangelio de Mateo, hemos querido meter párrafos obtenidos, extraídos de la literatura apócrifa. En el Evangelio de Marcos colocamos textos tomados de los padres de la Iglesia. En el Evangelio de Mateo colocamos ya textos extraídos o tomados de la literatura
apócrifa. Van a encontrar textos muy simpáticos, cómo se llamaba, por ejemplo, la hemorroísa, el perfume con el que ungieron a Jesús, cuál es el origen de ese perfume, cómo se llamaban los dos ladrones que fueron crucificados a derecha e izquierda de Jesús, cómo se llamaban los magos que adoraron a Jesús, entre otras cosas más. Y todo eso obviamente viene de la literatura apócrifa. ¿Cuál era el oficio del paralítico o del hombre de la mano paralizada? Y otros detalles más que vienen obviamente de la literatura apócrifa. En ese sentido, las dos obras muestran una similitud, pero al mismo tiempo van mostrando que hay una complementariedad de acercamiento al texto bíblico. En el caso, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, las interpretaciones las hacíamos desde los padres de la Iglesia. En el Evangelio de Mateo las hacemos desde algunos comentarios pues muy famosos que gozan de autoridad, no solamente católicos, hay alguno protestante también por allí, y luego desde la literatura apócrifa. Cuando presentemos el Evangelio de Lucas o cuando hagamos el Evangelio de Lucas, recurriremos a otro tipo de materiales y en el de Juan a otros más también. De modo que el lector o los lectores vean que hay distintas formas, distintos modos, distintos mundos desde los que uno puede acercarse al texto bíblico. Podríamos de pronto en el texto que vamos a trabajar, que es la entrada en escena de Juan el Bautista, o que estamos trabajando acá, en el Evangelio de Mateo yo voy a permitirme leer las notas que tenemos. Es decir, ya el Padre puede ampliar aquí mucho más para que veamos de pronto lo que está en clarito son nuestras notas. Lo más clarito son las notas que nosotros mismos hemos colocado. Entonces, con respecto a Mateo 3:1, que es el texto que está siendo traducido acá, ¿cierto? 3:1, decimos lo siguiente. A ver, 3:1 dice, en pues las jornadas aquellas se presenta Juan el Bautista proclamando en la región deshabitada de Judea y diciendo, convertíos, ha llegado la realeza de los cielos. Este pues es el que fue anunciado por medio de Isaías el profeta diciendo, y sigue, lo que ustedes ven en negrita, ¿no? Más gordito en negrita, es lo que nosotros damos como traducción. Lo que está entre paréntesis es las posibilidades de traducción que tiene el lector. Por ejemplo, en lugar de escoger, a ver, por ejemplo, convertidos, ¿no? En el 3.3b, en el 3.2b, convertidos, pues podrían traducir, volveos a Dios, haced penitencia, reflexionad, dejad el pecado. En el de los cielos, podría haber alguna traducción que dijera en las moradas celestiales, de los firmamentos, el reino de los firmamentos, el reino de las tiendas abovedadas, de las bóvedas celestes, del universo, como para decir, no hay una sola posibilidad, hay muchas posibilidades de traducción. Y eso creo que le permite al lector, a quien trabaja el texto bíblico, también de traducir, porque recuerden que estamos recibiendo en nuestras Biblias, la Biblia que ustedes tienen ahí, una traducción, no la única traducción, una traducción. Entonces, abrirse a la lengua es abrirse a más posibilidades. Entonces, ¿qué notas tenemos nosotros? Por ejemplo, en el 3.1, Mateo 3.1, al otro, en la página 53. Juan el Bautizador, el que sumerge, ahí está, Juan el Bautizador, es decir, el que sumerge, ¿no? Porque había muchos bautizadores. Juan no es el único que bautiza, él es uno de los bautizadores. Hace parte de uno de los grupos bautistas del primer siglo. Estos movimientos de corte popular anunciaban la inminente llegada del reino de Dios y el surgimiento del Mesías. Los guías bautizadores se rodeaban de discípulos al estilo de Juan el Bautizador y de Jesús de Nazaret.
que en el Evangelio de Juan también pasa por bautizador. Entonces, pues la nota puede ayudar, ¿no? Es apenas un comentario. En el 3:2, 4:10 y 4:17, Mateo 3:2 y 4:17 formulan con las mismas expresiones el anuncio de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. Mateo introduce la fórmula reino de los cielos, propia de la tradición rabínica de su época. Eso también es interesante. O sea que hablar de reino de los cielos no es solamente de los cristianos. También los judíos hablaban del reino de los cielos y siempre de los cielos porque la palabrita en hebreo es en plural, ¿cierto? Nunca van a decir el reino del cielo o Padre nuestro que estás en el cielo. No, en los cielos, porque cielos siempre, siempre en el hebreo es plural. Mateo 3:7-12. Y su paralelo en el Evangelio de Lucas, en el 3:7, 9, 16, 17, no se hallan en el Evangelio de Marcos. Interesante, ese texto, ese pedacito del versículo 7 al 12 del capítulo 3 de Mateo, no está en Marcos, sí está en Lucas. De aquí la afirmación de que esos versículos provienen de la llamada fuente Q, que eso pues para los estudiosos de Biblia quiere decir el lugar de donde Mateo y Lucas tomaron los textos que son comunes a ellos dos, pero que no están en Marcos. Según los especialistas, designa la proveniencia de textos comunes a Mateo y Lucas ausentes en Marcos, es decir, la llamada doble tradición o de las dos fuentes. Se han encontrado entre 220 y 235 versículos comunes entre los dos evangelios. O sea que la fuente Q, que no sabemos exactamente cómo sería para definir esta fuente Q, pero esa famosa fuente Q, ¿cierto? Proporcionó entre 220 y 235 versículos que se encuentran repetidos en Mateo y en Lucas, pero que no están en Marcos. Pues de eso se tratan las notas, ¿no? La nota que viene abajito es ya tomado de un apócrifo, como decía Fray William ahorita. Los apócrifos nos brindan una literatura muy interesante. Y esto está tomado exactamente de Actas de Pilato. Y ya Fray William nos lo va a leer. Entonces dice lo siguiente: después salió al medio una asceta del desierto y le preguntaron los patriarcas: ¿quién eres? Él respondió: yo soy Juan, el último de los profetas, el que enderecé los caminos del Hijo de Dios y prediqué penitencia al pueblo para remisión de los pecados. El Hijo de Dios vino a mi encuentro, y al verle desde lejos dije al pueblo: he aquí el Cordero de Dios, el que borra el pecado del mundo. Y con mi propia mano le bauticé en el río Jordán, y vi al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre él. Y oí asimismo la voz de Dios Padre que decía así: este es mi Hijo el amado, en quien me he complacido. Y por esto mismo me envió también a vosotros, para anunciaros la llegada del Hijo de Dios unigénito a este lugar, a fin de que quien cree en él sea salvo, y quien no crea sea condenado. Por esto os recomiendo a todos vosotros que en cuanto le veáis, le adoréis a una, porque esta es la única oportunidad de que disponéis para hacer penitencia por el culto que rendisteis a los ídolos mientras vivíais en el mundo vano de antes, y por los pecados que cometisteis. Esto no podrá hacerse ya en otra ocasión. La literatura apócrifa también juega un papel importantísimo pues para el estudio bíblico y sobre todo en muchas tradiciones que nosotros tenemos en la liturgia, en la vida de la iglesia. Entonces es una invitación igualmente a entrar en contacto con este tipo de documentos. Vamos ahora a presentarles, ya como para ir concluyendo, una cosita relacionada con el texto como tal. Entonces, miren lo que tenemos aquí en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, el texto griego pues dice lo siguiente, ¿verdad? Καθώς γεγραπτάει εν το Εσαΐα το προφέτη.
Y la traducción que nosotros colocamos es la siguiente: tal como ha sido escrito en Isaías el profeta. ¿Qué ha sido escrito en Isaías el profeta? Entonces, Marcos está transmitiéndonos a nosotros lo que el profeta Isaías habría compuesto. Y el profeta Isaías escribió lo siguiente, según Marcos: y luego exapostelo ton angelon mu kai epiblepsetai jodon prosopo mu. Y continúa: fonebo ontos enteremo etoimesate ten jodon kiriu euceias poieite tas tribus tu ceu gemo. ¿Qué cosa es entonces lo que ha escrito el profeta? Les estoy leyendo obviamente el texto en griego. Ana Francisca nos podría leer después el texto en hebreo, aunque ya veremos si efectivamente la versión de los 70 o el griego del Antiguo Testamento está o no recogiendo tal cual el texto hebreo, aunque el texto hebreo que nosotros estamos colocando aquí es el texto masorético, un texto pues tardío ya del siglo X-XI, si mal no estoy. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo Marcos? Marcos nos dice lo siguiente, que el profeta Isaías ha dicho esto que está aquí: mira, yo mando al ángel de mí y volverá la vista hacia la vía delante del rostro de mí, el cual preparará la vía de ti. Voz del gritante en la región deshabitada: preparad a la vía del Señor, rectas haced a las vías del Dios de nosotros. Si se dan cuenta, la traducción no es una traducción como nosotros hablamos, es un poquito chocante al oído, porque lo que hemos querido es reflejar lo mejor que se pueda el texto, lo que está en griego, para que el lector vaya haciendo su comparación. En ese sentido, la traducción o las traducciones que nosotros presentamos no están terminadas intencionalmente. ¿Y por qué no están terminadas? Porque queremos que sea el lector quien lo termine, o los lectores quienes lo terminen. Entonces, el lector ya dará una traducción final, o un grupo, por ejemplo, de académicos, o un grupo de personas en un trabajo pastoral, ya serán los que terminen, los que culminen este trabajo de traducción. En pocas palabras, lo único que estamos haciendo nosotros aquí es brindando una serie de insumos, de materiales con los que se pueda trabajar. Pero tenemos el texto de Marcos. El texto de Marcos dice: idu apostelo ton angelo mu proprosopum sum. Y si nos damos cuenta, si hacemos una comparación, vamos a ver de que Marcos no está reproduciendo el texto supuestamente de Isaías. Y aquí está: mira, yo mando. En cambio, en Marcos es directamente envío. Luego, al ángel de mí, aquí, y volverá la vista hacia la vía delante del rostro de mí. Eso dice el texto del Antiguo Testamento. En cambio, el texto de Marcos es medio más sobrio, como si hubiese sufrido algún tipo de manipulación. Mira, envío al ángel de mí delante del rostro de ti. Lo mismo sucede con la siguiente parte: fonebo ontos enteremo etoimesate ten jodon kiriu euceias poiete tas tribus tu ceu gemon. Si hacemos una comparación, vamos a ver de que el texto no coincide exactamente. Miren lo que tenemos en Marcos: mira, envío al ángel de mí delante del rostro de ti. Y en la versión de los 70 dice: mira, yo mando al ángel de mí y volverá la vista hacia la vía delante del rostro de mí. ¿Verdad? Hay una manipulación.
en el texto. Luego dice, voz del gritante en la región deshabitada, preparada la vía del Señor, rectas aceras las vías de él. Voz del gritante en la región deshabitada, preparad a la vía del Señor, luego rectas a las vías de nosotros, ¿verdad? Del Dios de nosotros. Entonces se nota de que no es una cita tan exacta. El autor del Evangelio de Mateo evidentemente se apoyó en Marcos. Esto lo podríamos demostrar de muchísimas maneras. No sabemos si está leyendo el Evangelio de Marcos que nosotros poseemos en la actualidad o alguna versión, entre comillas, un poquito primitiva o una versión de repente en otro estado. No lo sabemos. A no ser que estén utilizando fuentes en común también, que es perfectamente posible. Pero ¿qué cosa es lo que hace Mateo? Mateo dice lo siguiente, en detais gemeras ekeinais, parakinetai, Ioannes ho baptistes kerison, ente jeremo tes Judaias, kailego. Y aquí está la traducción. En pues las jornadas aquellas. ¿Por qué utilizamos la palabra jornada? Aquí tenemos en griego gemera. La palabra gemera en griego es femenina y literalmente significa día, pero día en español es masculino. Lo que hemos querido es reflejar incluso el género del término. Por eso, una vez más les decimos que la traducción no está terminada intencionalmente. Por eso, en lugar de colocar aquí días, colocamos jornada, porque jornada sí es femenino en español. Pero entre paréntesis tienen ustedes los demás significados de la palabra genera, que es días, épocas, tiempos, instancias, datas, entre otros más. Entonces, ¿qué es lo que dice? En pues las jornadas aquellas se presenta Juan el Bautista proclamando en la región deshabitada. Ya, la región deshabitada. Porque hemos querido reflejar una vez más el género. Queremos, aquí está el texto, eremo, aquí tenemos eremo, es en griego femenino, pero en español es masculino, es literalmente desierto. Desierto. Pero como hemos querido respetar incluso el género, por ese motivo, en lugar de colocar aquí directamente desierto, hemos colocado región deshabitada, porque la región deshabitada es un desierto en realidad, ¿verdad? Por eso. Y diciendo, convertíos, ha llegado pues la realeza. La realeza, la palabra realeza sucede lo mismo. La realeza de los cielos, porque basileia en griego es realeza, es reino, pero reino en español es masculino, en cambio en griego es femenino. Una vez más hemos querido mantener el género de la palabra. Este pues es aquel de quien fue anunciado por medio del profeta Isaías. ¿Y qué cosa fue lo que dijo Isaías? Y aquí está lo que dijo Isaías. Fonebo ontos enteremo, etoimesate tenjodon kiriu, euceias poietetas tribus tu ceugemon. Es decir, si nos damos cuenta, el autor del Evangelio de Mateo ha dejado de lado un pedazo de Isaías, o supuestamente de Isaías. ¿Por qué motivo? Porque el autor del Evangelio de Mateo, que está leyendo o apoyándose en Marcos, se dio cuenta que la primera parte de la cita de Marcos no es de Isaías, sino de Malaquías. Por eso lo ha dejado de lado, porque no es de Isaías. En ese sentido, podríamos decir que el autor del Evangelio de Mateo está, disculpen por la palabra, no me gusta mucho, corrigiendo, pero no es exactamente corregir, es más bien precisar lo que él va encontrando en Marcos, que es evidentemente
una de sus fuentes. Pero otra cosa más, si pueden ver el cursor en el Evangelio de Marcos, la segunda parte que sí es de Isaías, no es igual a lo que nosotros encontramos mm, en la versión de los 70. En cambio, en el Evangelio de Mateo, la similitud es mayor. Aquí está, fonebo ontos ente eremo, etoimésate ten jodon kiriu, euceias oyete tas tribus, ya autu, aquí pone tu ceu gemo. Aquí hay una especie de simplificación. En pocas palabras, parecería que el autor del Evangelio de Mateo está primero mirando, observando el Evangelio de Marcos, de donde toma los elementos para su trabajo, pero al mismo tiempo el autor del Evangelio de Mateo probablemente tenga acceso a ciertos textos del Antiguo Testamento. En este caso, dejó de lado un texto supuestamente de Isaías. Marcos lo presenta como si fuese de Isaías, pero no lo es. Por eso lo deja de lado, porque ese texto supuestamente de Isaías le pertenece a Malaquías. En ese sentido, para ya no cansarles mucho, para no quitarles más tiempo también, los dos trabajos son complementarios. Entonces, de lo que se trata es de leer un texto en Marcos, ver cómo Marcos presenta, de qué manera Marcos está citando el Antiguo Testamento, luego ese texto leerlo también en Mateo, ver cómo Mateo está relacionándose con Marcos y cómo Mateo utiliza las fuentes del Antiguo Testamento a su disposición. Y una vez más les decimos, los cuadros que están aquí ayudan a una mayor comprensión del texto bíblico y los cuadros también nos van indicando de qué forma podemos acercarnos a la Sagrada Escritura. Según Marcos, desde los padres de la Iglesia, según Mateo, desde comentarios especializados, pero también desde la literatura apócrifa. Ya más adelante, probablemente para Lucas, utilicemos, por ejemplo, alusiones a la arqueología, que también es fundamental para el estudio bíblico, y en el caso del Evangelio de Juan, alusiones a la literatura judía, para poder entender el relato, porque el Evangelio de Juan tiene un trasfondo judío muy, muy grave. No sé, Anita, si tienes algunas cosas allí, o si no, pues entramos en diálogo con quienes... Yo solamente quisiera decir, por ejemplo, para que, pues que yo sé que aquí hay varios que, pues que no se mueven en las lenguas bíblicas, ¿cierto? En hebreo y en griego, y a lo mejor en esta dinámica. Ese estilo de cuadritos, ¿cierto? Cuadritos. Si quiere, William puede ampliar aquí la página, la primera página, la página 52, lo más que pueda. Pues es un estilo, la 52, la otra. Esa. Es un estilo como si fuera el Talmud de los judíos. Claro, el Talmud pues es mucho más elaborado, muy distinto. Esto es apenas una pequeñita comparación. Es decir, necesitamos tablitas. Y las tablitas ayudan, también nos ayudan a centrar más, eh, digamos, el interés, el estudio. Entonces, fíjense bien que, por ejemplo, las tablitas de arriba, pues todo el texto está en griego. Mateo, aquí está el texto en griego, pero donde dice BH es la Biblia hebrea. Entonces, el texto paralelo, el texto que estamos tomando de la Biblia hebrea, donde dice 70 es la Biblia griega, ¿cierto? O sea, el texto en griego. Y luego, pues tenemos el texto de Mateo. Al frente encuentran BH, la traducción de ese hebreo al español, 70 de nuevo, la traducción del griego al español y la traducción de Mateo. Entonces, si yo no sé lenguas, no importa, yo me voy por la parte de las traducciones. Si yo tengo un acercamiento al hebreo y al griego, pues ahondo un poquito más, puedo ir mucho más allá, porque yo puedo decir, ah, claro, es que la palabra kol del hebreo, ahí William nos la va a mostrar, la primera de Isaías 43, kol, esa palabrita traduce voz. Y se vaya y dice, ah, sí, voz, claro, voz, voz, voz. Luego,
Coré. Entonces va a decir, ah, y esta es la voz de quién, de el gritante. Ah, sí, aquí no es del que grita, del gritante, ¿no? Ya. Y después dice, va mitbar, y puede traducir esa palabra va, mit, bar, que tiene una preposición y luego el sustantivo, y aquí está traducida en el desierto. La preposición, el artículo y el sustantivo, en el desierto. Por consiguiente, la palabra desierto se dice mitbar. Bueno, y diríamos que un acercamiento a la lengua ayuda. Luego debajito vienen expresiones. Entonces, una de las expresiones, por ejemplo, con sus paralelos, donde se encuentra esta expresión en Mateo, es reino de los cielos. Basileia, ¿cierto? Ahí la que está allá. Ustedes lo pueden encontrar aquí. Y luego, el trabajo sinóptico es de comparar estos textos. Bueno, ahí ya cada quien va entrando y va mirando. Y vamos a buscar textos del Nuevo Testamento paralelos y afines. Entonces, en el 3.1, eso que está ahí son todos los posibles paralelos y afines al 3.1. Luego, al 3.2, de nuevo todos los posibles al 3.3, y al frente tenemos los textos del Antiguo Testamento que pueden ser paralelos. O sea que, por ejemplo, aquí podríamos irnos a leer a Josué para el 3.1, o en el 3.2 a Primera de Reyes, a Ezequiel, a Daniel y a Job. Y en el 3.3 a Isaías y a Malaquías. Es decir, para alguien que quiera profundizar un texto y trabajarlo y sentarse a trabajarlo, tiene unas herramientas, ¿no? Unas herramientas. Es posibilitar herramientas para el estudio bíblico y la mejor interpretación. Estamos llamados a estudiar, a interpretar también el texto bíblico. Bien, pues abrimos los micrófonos si quieren ustedes. Ah, una última cosita. Por ejemplo, el texto de Mateo. Tenemos 3.1a, 3.1b, 3.1c, porque el texto se puede ir subdividiendo en ideas. Luego tenemos el 3.2b y aquí aparece el 4.17. ¿Qué tiene que ver el 4.17 aquí? Lo que sucede es que estamos también colocándoles paralelos en el mismo Evangelio de Mateo. Ustedes, por ejemplo, pueden ver cómo el 3.2 es similar o el mismo que el 4.17. El mismo. La traducción no la colocamos aquí, obviamente. Ustedes van en el Evangelio al 4.17 y pueden ver que es exactamente el mismo texto. Lo mismo sucede aquí, 3.3b en comparación con 11.10c. Aquí no es tanta la similitud a nivel de texto como tal, pero a nivel de idea sí, la misma idea. Entonces, esto, por ejemplo, es también tremendamente útil pues para el estudio bíblico y nos damos cuenta ya de cuál es la característica del autor. Es alguien que gusta de repeticiones. Al final de cuentas, el autor es un autor o en el fondo es un compilador o un redactor. Ese tipo de cosas que acabamos de mencionar ahorita también las abordamos en las introducciones. Entonces, cada libro tiene una introducción que por un lado dice cómo hay que leer el libro, pero aparte de eso ya vamos proponiendo algo sobre los autores. ¿Quiénes pueden ser los autores de los evangelios? Evidentemente no son los que la tradición dice. Una cosa es la tradición y otra cosa es el autor pues real, que no sabemos quién fue, pero que podemos simplemente estructurar un perfil de ese personaje. Pues abrimos ahora sí los micrófonos para que podamos dialogar, si tienen preguntas, inquietudes, sugerencias de pronto también, o si ya alguien se leyó todo el libro y quiere corregirlo, pues nos dice ahorita de una vez y lo corregimos. Esmeralda, sí, Esmeralda. Gracias. No, lo primero, estoy dándoles gracias a Dios por conocerlos, porque creo que son las únicas personas de carne y hueso que conozco que tengan tal disciplina
tal conocimiento e inspiración para desarrollar un trabajo de tanta envergadura, para facilitarnos. Mucha gente le dice a uno, estudie en hebreo, la Biblia, y uno dice, ¿cómo? Esto es entregarnos una posibilidad, es una oportunidad, la cual agradezco profundamente de corazón. Se las agradezco a cada uno de ustedes, a sus vidas, y doy gracias a Dios por eso. Creo que es magnífico. Aquí tengo ya cotizar y pedir, y tengo rayados los libros que vamos a pedir y qué vamos a hacer con los otros libros. O sea, es una cosa loca. Ustedes son magníficos. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Pues yo siempre he dicho, gracias Esmeralda, yo siempre he dicho que el que más disciplina tiene es William. A mí sí, yo traduzco, yo soy toda la parte del hebreo y de pronto correcciones y notas. Pero el gran ejercicio en el griego es William y de estar sentado así que como San Jerónimo. Yo creo que Sí, entre San pensé que Jerónimo, ustedes eran los San Jerónimos de ahora. eso, entre San Jerónimo y William hay un parecido. Tenían un trasero, pero mejor dicho, muy resistente a la silla, porque para eso se necesita mucha constancia, mucha disciplina, mucha disciplina. Y sí, yo tengo que reconocer aquí públicamente que William es muy disciplinado. Yo también tengo mi disciplina, pero la mía va de otro modito, digamos, uno mira aquí, mira allí, hace una cosa, hace otra, pero sentado firme ahí, sí, eso sí lo tengo que afirmar. Muchas Son un gran gracias, equipo, Esmeralda. Gracias. son un gran Gracias. equipo. Y lo que acaba de Bendiciones. decir Ana Francisca lo vamos a editar, si no YouTube nos censura. Pero no, ella creo que está exagerando, ella está exagerando un poco, de verdad, ¿no? Ella también es muy disciplinada y el trabajo es de los dos, ¿no es cierto? Solo que nunca trabajamos juntos, muy pocas veces, sino que nosotros tenemos un modo de trabajo, yo diría como a ping-pong. Entonces nos vamos intercambiando los archivos y los manuscritos y de esa manera pues vamos haciendo los trabajos, ¿no? Muy pocas veces ya para cosas muy puntuales nos reunimos y siempre mediante la virtualidad también ya para revisar un texto o para algo, pero después siempre estamos intercambiándonos y al final pues el trabajo termina siendo de los dos prácticamente sin distinguir qué cosa es de quién, ¿no? Así es. Sí. La Maravilloso. manera como traducía Jerónimo también, como trabajaba era con las cartas, ¿no? El epistolario de Jerónimo con las mujeres es enorme y muy lindo. Carta va, carta viene, las mujeres, Marcela, Paula, Eustoquia, le decían a Jerónimo, tradúzcame tal palabra, dígame qué quiere decir esto, cómo se habla de esto, y Jerónimo escribía una cartita. Yo digo que nosotros, las cartas del día de hoy, es gracias a esto que hemos ido descubriendo, ¿no? El Internet no es malo, tiene muchas cosas positivas. En los medios, esas plataformas son una ayuda muy grande para poder trabajar, digamos, sincrónicamente en lugares alejados. Yo creo que Así eso es. es una maravilla y este librito también, por algún lado, debería darle gracias a la pandemia, porque es gracias a la pandemia que descubrimos ese modo de trabajar. Claro, rinde, rinde más. Bien, gracias Esmeraldita, muchas gracias. Eduardo tiene la mano levantada. Eh, gra- Muchas gracias, padre. Qué rigor tan exquisito en la presentación y en el diseño y en la estructuración del texto. Esa cualidad siempre la ha caracterizado a usted. Yo tengo una sugerencia que me parece muy importante y sobre todo para que llegue de modo didáctico a personas que en nuestros cursos no hacen tan a fondo los estudios en griego y en hebreo, pero sí lo fundamental. Y es, como viene el año jubilar en el año 2025, que es cuando usted nos promete la traducción de Lucas, también sería bueno ir como una especie de cartillas. Yo lo estoy haciendo el ejercicio con las oraciones de el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones fundamentales del cristiano.
Y estuve precisamente estudiando en Mateo, en el libro que me llegó, y le doy muchas gracias al padre William. Comencé con el estudio del Padre Nuestro y continúo con las mismas inquietudes, incluso con la traducción que propuso el Santo Padre Francisco. Y aquí encuentro los problemas con respecto a la palabra ponerú, maligno, con respecto a la palabra deudores o pecadores, o sí, con respecto incluso al pan del mañana o al pan del cada día o al pan del reino. Entonces, sí encuentro mucha inquietud que de modo ustedes podrían hacer o hacernos un semillero sobre las oraciones del cristiano, pero en su origen, porque eso ha dado también pie a unos conceptos teológicos a veces cerrados. Entonces me parecería muy importante eso. Sí. Yo le decía al padre, traduzco, por ejemplo, el Ave María a la hora de nuestra muerte, amén, sino a la hora de nuestra Pascua, porque realmente se queda uno en la muerte, y la muerte en el sentido teológico cristiano llegaba hasta el concepto de Pascua, pero hoy muerte tiene otro sentido en medio de esta violencia tan terrible que nos inunda. Entonces, esos contextos teológicos que tiene de fondo cada palabra, me parecería muy bueno que los tratáramos en las oraciones, en su origen en hebreo, en su origen en arameo, en su origen en griego. Sí, Eduardo, muchas gracias pues por lo que nos dice. A nosotros ayer hemos terminado un cursito y el curso giraba en torno a 7 relatos provocadores. 7 relatos provocadores. Y vamos a tener otro curso también en convenio con la San Alfonso a finales de octubre, la última semana de octubre. ¿Por qué menciono esto, Eduardo? Porque ayer se nos dio algunas sugerencias de posibles cursos. Por ejemplo, una sugerencia en torno a la Eucaristía, esa fue una sugerencia, y lo que nos dice usted podría ser un cursito que podríamos organizar desde el Centro Bíblico. Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Un análisis del Padre Nuestro, pero desde la perspectiva bíblica. Tal vez para los libros que queremos publicar como tal, no se podría de pronto introducir algún comentario por allí, pero no se podría, puesto que nosotros trabajamos directamente con el texto bíblico. El Ave María, por ejemplo, no lo encontramos en la Biblia. La salve, el credo, no aparece como tal, como oración, quiero decir, en el Nuevo Testamento. Pero los insumos sí. Y el Padre Nuestro, o los Padres Nuestros, porque hay dos, el de Mateo y el de Lucas, los podríamos tranquilamente tener en consideración. Y podríamos sí hacer un curso, sería muy, muy bueno hacer un curso sobre eso justamente. Pero gracias. Y yo hace poquito le mandé unas fotos ahí de las oraciones en griego, pero esas sobre todo son ya más tradición de la iglesia, ¿no? Sí. No sé, Anita, si hay algo con respecto a eso. Y a mí esta sugerencia de Eduardo me parece muy interesante porque ese sí podría ser un curso. O sea, oraciones e himnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos todos los himnos paulinos o todos los himnos que están en el Nuevo Testamento, el Magnificat, digamos, cómo trabajarlos. O sea, sí, me parece muy interesante. Recogidos por la liturgia y todo lo demás, sí. Y que son recogidos por la liturgia. Acuérdense, aquí voy a hacer como un comentario, que en los primeros siglos los cristianos, algunos movimientos cristianos empezaron a decir que no necesitábamos del Antiguo Testamento porque nosotros poseemos nuestro propio cuerpo de oraciones y de himnos, ¿no? Nuestro propio oracional y nuestro propio himnario tomado en el Nuevo Testamento. Y es verdad, sí tenemos nuestras oraciones propias de los cristianos en el Nuevo Testamento. La iglesia dijo no, en el 360, en el Concilio de la Odisea. Necesitamos el Antiguo Testamento
y los salmos son oración del cristiano. Pero podríamos decir nosotros, bueno, ¿y por qué no hacer algo, un taller bíblico sobre oraciones e himnos del Nuevo Testamento? Me parece muy interesante, Eduardo, y gracias por esa luz. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, le agradezco mucho. Ahí me los estoy aprendiendo de memoria y los recito durante la misa. Trato al máximo de... Y En ya griego, muy bien, Eso muy es bien. y más efectivo, Eduardo, porque a veces en el cielo buscar un traductor del español al griego es medio complicado y Jesús no habla griego. Entonces, digamos que hasta que encuentren un traductor de confianza por ahí se demora, cosa que si lo hace en griego, pues Este directamente mismo, llega a quien debe llegar, ¿no? muy bien. Ahí Es, Ignacio Arévalo tiene la mano levantada y luego de él hay un 10, no sé que quién. es Aura Cecilia, el 10 es Aura Cecilia. Entonces, después de Ignacio, Aura Cecilia. Padre y hermana, buenas tardes. Un placer verlos. No me quería perder esta presentación y estoy muy contento de estarlos escuchando. Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor, lo escuchamos, Ok. sí, muy bien. Sí, respecto del tema que habla el señor que estaba anteriormente con la palabra, es muy interesante porque, por ejemplo, el credo, si uno reza el credo en la actualidad, pues parece que como que no encaja en nada. Y más si tenemos el credo que rezó Pablo VI como al año de festejar la terminación del Vaticano II, que reestructura y puede ser un credo oficial de la Iglesia, porque casi todos los obispos estaban en esa ceremonia que lo rezaron todos. eh, pues hay un cambio completamente, total de ese credo. Entonces, por ejemplo, yo no me siento cómodo rezando el credo que me aprendí para la primera comunión y que he venido repitiendo. Y es interesante ponerlo al día. A mí me parece interesante. Y yo estoy trabajando en algunas cosas, no desde el ángulo que está trabajando la hermana Ana Francisca y el padre William, porque me parece que el hebreo y el griego es muy difícil. Y como decía el padre, no me olvido el nombre, Fernando Maña, ya no tengo tiempo para eso. Entonces, a mí me ha gustado otros temas, como por ejemplo ese tema de entrar a uno a mirar eh, con el avance de la teología, qué tanto queda de los credos, de los dogmas de los años del siglo IV y del siglo V. Entonces, me parece interesante hacer un tallercito sobre eso, sí. Yo me lo apuntaría, estaría muy atento a los trabajos que haría sobre el credo, sobre el credo. ¿Eh? El credo es fantástico entrar a trabajar y nos vamos a dar cuenta que está muy credo que no es, que no es con base en lo que estamos creyendo hoy en día y que sin salirnos de la escritura, ¿no? Que no es que estoy diciendo que cada quien interpreta la escritura, no, con las mismas escrituras, Ajá. con las mismas bases con que da la iglesia, con los mismos dogmas inclusive, se trabaja y uno se da cuenta que no, que las cosas no son tan claras y que las mismas autoridades eclesiásticas de Pablo VI, cuando rezó ese credo, me parece que es interesante hacer el trabajo, muy interesante. Pues lo felicito por el libro, lo felicito por el libro, y hice todo el esfuerzo para ver, imagínense que me quedé me varé en la camioneta y de pronto mañana paso y visito al padre William, ¿no? Yo. Si va a estar Listo. ahí en la 76. Bueno, un placer escucharlos. Bueno, Ignacio, y Hasta después luego. nos tomamos el café. y bueno, Pues sí, porque usted no va. Ignacio, y si viene por aquí, mañana tenemos un encuentro de retiro desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y aquí pues compartiremos, como siempre hemos hecho en el Centro Bíblico, compartiremos el almuerzo. Lo que hacemos aquí es como poner todo en común. Pero muchas gracias, Ignacio. Gracias, hacer la réplica de lo que era la última cena Sí, Señor. y en lo que vamos hoy en día con la Eucaristía. Listo. Gracias, Ignacio. Bueno, Bueno, ok. ahorita. Entonces, Sí, miren, Ignacio señora. y Sí. Bueno, se complementan en ese sentido. Sí, yo creo que un curso sobre eso sí se podría hacer. Yo creo que podríamos comenzar de pronto con el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro en su versión mateana y lucana, ¿verdad? Y viendo el trasfondo hebreo. Uno de los que fue profesor mío pues, en Jerusalén, Emil Puech, él y otros más tradujeron al arameo el Padre Nuestro.
y ellos decían de que efectivamente el Padre Nuestro tiene un trasfondo semítico. ¿Mm? Entonces podríamos abordarlo desde esa perspectiva, viendo su posible, y hablo de esta manera, su posible trasfondo hebreo o arameo más bien, y obviamente cómo está presentado en griego. Sí, sí, yo creo que sería eso muy bonito. Y de pronto, pues ver también el credo, sobre todo tal como fue elaborado en los concilios primeros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahorita, entonces la escuchamos ahorita. Muy bien, sí, señora. Bueno, lo que a mí corresponde respecto a los libros, puedo decir que son libros supremamente ilustrativos y muy fáciles también del manejo. A mí me han ayudado mucho, por ejemplo, esta historia de Israel, las fiestas judías de la mano de la adúltera, los que ya, digamos, tengo, me han ayudado mucho en el estudio porque nos facilitan mucho a las personas que no tenemos así mucho conocimiento en este campo, entonces son libros supremamente prácticos. Y ahora pues me da mucha esperanza con los libros del Evangelio de los Evangelios, porque esto me despierta pues el interés y creo que me da esperanza para comenzar curso de griego y hebreo, que no sé absolutamente nada, y no he iniciado porque me siento como que aún no soy capaz. Entonces, esto me da esperanza realmente. Entonces, muchas gracias a ustedes por toda esa entrega, todo ese sacrificio, todo ese amor, y pues para darnos que realmente es para nuestro bien, que nos dan esa oportunidad para personas que no hemos tenido esta oportunidad, valga la redundancia, de estudiar, digamos, las escrituras de una forma tan seria. Entonces, toda esa entrega de ustedes es un don realmente muy grande. Entonces, que el Espíritu Santo los siga ayudando y muchas gracias. Este libro de los Evangelios me dan mucha esperanza. Gracias, Sara. Gracias, Will. Muchas gracias, ahorita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que vamos terminando, William. Sí, yo creo que sí, para no apropiarnos mucho de su tiempo, para no hacerles perder tanto tiempo. Bueno, entonces, pues, una última cosa. ¿Cómo adquirir los libros? Miren, el libro en realidad es muy, muy barato, ¿no? Como les hemos comentado, pues son 2 años de trabajo y de trabajo de domingo a domingo, desde que sale el sol hasta que se oculta y mucho más todavía. Pero para nosotros eso no, digamos que no es como mayor complicación. En ese sentido, siempre hemos querido que los textos que hemos publicado sean lo más populares posible, a nivel de presentación, a nivel de precio. Entonces, el costo es de 50,000 pesos colombianos, y a nivel de dólares, pues, como para que se hagan una idea, no sé si hay alguien fuera de Colombia, aquí entre nosotros ahorita, un promedio como de $15 aproximadamente. Es difícil en este momento hacer un cambio o una conversión porque el dólar está muy, muy inestable en Colombia. Hace poquito estaba menos de 4,000 pesos, ahorita ya está por encima de 4,000 pesos, entonces es muy complicado. Pero simplemente como para hacernos una idea, un promedio de $15. Y se puede, para los que están en Colombia, lo pueden hacer viniendo a la sede del Centro Bíblico si están en Bogotá, o si no están en Bogotá o si no quieren venir también a la sede del Centro Bíblico, lo podemos enviar. Hay afortunadamente unas buenas empresas de transporte, pues, de valores en Bogotá, que en muy poco tiempo y por muy poco precio pueden llevar un libro desde Bogotá a cualquier parte del país. Los precios varían, por ejemplo, si es dentro de Bogotá, si es en torno a Bogotá, si son departamentos circundantes a Bogotá, o si son departamentos ya como más alejados, por ejemplo, el Amazonas o San Andrés y Providencia, ¿verdad? Entonces los precios pueden variar.
Si les interesa el libro, les podemos enviar nosotros contraentrega, como se llama. Para los que están fuera de Colombia, hay unas librerías virtuales. El de Mateo aún no se encuentra, pero los demás libros sí. Entonces, ¿cómo accedemos a las librerías virtuales? Les vamos a mostrar el paso a paso aquí. Les vamos a mostrar el paso a paso. Entonces, ingresan ustedes a un buscador. Luego colocan aquí C de centro, B de bíblico, P de pastoral, guión MM de María de Magdala. Y aquí está, Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Este es nuestro blog. Y luego aquí tienen varias pestañas y hay una pestaña que dice publicaciones. Entran aquí y tienen los libros. Aquí está la información sobre los libros que nosotros hemos publicado, todos los libros. Y luego de la presentación dice lugares de distribución y modo de adquisición de los libros. Y aquí está en la sede del Centro Bíblico, la dirección y todo eso. Y luego en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay, ¿no? Y accediendo a estas librerías virtuales, ustedes pueden también poder obtener el libro o los libros que les puedan interesar. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempito que nos han regalado. Que Dios les sepa recompensar tanta generosidad, pues, por el cariño, por el apoyo que siempre nos brinda. Con los que están en Bogotá, recuerden que mañana tenemos un retiro presencial aquí en el Centro Bíblico, y con los que no, pues estaremos siempre unidos en la oración, en la parte espiritual. Bien, muy buena tarde para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tuvimos la presentación en la Universidad San Alfonso. Esta fue virtual y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.